señores, Nicolás Dujovne manifestando. No volvamos al fondo, Carlos. ¿Qué es eso? Bueno, hay una campaña extrañísima, organizada por el exoficialismo, donde asocia el arreglo con los holdouts con volver al fondo. Justamente me parece que es casi una propuesta contrapuesta a la del gobierno, que es salir del default, poder financiarse en los mercados internacionales para no tener que ir al fondo. Entonces, estira la explicación. Vamos a estirar la explicación. La Argentina tiene una deuda con aquellos bonistas que no entraron a los canjes de 2005 y 2010. Era de 6.000 millones de dólares, pero la fuimos regando y creció, y hoy es un arbolito de 18.600 millones de dólares porque fue creciendo una tasa acumulada anual de 8,5%, que son los punitorios, los intereses. Entonces, no por no haber pagado, eso no dejó de crecer. Dejaría de crecer simplemente si lo repudiamos, pero si lo repudiamos no tenemos acceso a financiamiento externo. Entonces, la propuesta del gobierno es, bueno, vamos a pagar eso con una quita de 38%, vamos a bajar esa deuda a 12.000 y además vamos a emitir bonos que los vamos a colocar en una tasa del 7,5%, que es inferior a la tasa que devengaría esa deuda de 18.000, ¿no? Entonces nos ahorramos plata, quitamos parte del capital, encima la tasa de interés que nos cuesta es menor. Es importante comparar las dos tasas. 7,5 contra 8,5, que es lo que venimos devengando judicialmente por barrer la basura abajo de la alfombra. Entonces, quiere decir que estamos cambiando una deuda cara por una deuda más barata. Claro, Argentina no está aumentando su endeudamiento. Por más que no computase dentro de sus estadísticas de deuda pública la deuda que teníamos con los holdouts, esa deuda está ahí, está creciendo. Esa deuda existe y se devenga. Es como tener un bono que en vez de pagar en efectivo los intereses los capitaliza, ¿no? Correcto, sí. Bueno, ahora, así como es extrañísima el planteo de... La consigna. No volvamos al fondo. Ayer el presidente Macri en una entrevista dijo, bueno, si no sale en el Congreso el acuerdo para poder terminar de pagar el acuerdo con los holdouts, Argentina va a entrar en una hiperinflación, a lo cual Kicillof dijo que tener una hiperinflación es mucho más anormal que tener una plaga de langostas. A ver... No sé la si peor plaga de langostas en 50 años azota a varias provincias del país. Claro. Y afecta a 700.000 hectáreas. La tuvimos verano. Tuvimos plaga de langostas. Pero en cualquier momento viene la hiperinflación. Más allá de la humorada, Argentina no va a tener una hiperinflación, porque obviamente la alternativa, si no tuviéramos el acuerdo con los holdouts, sería o emitir mucho dinero o restringir muchísimo el dinero. Esa sería la opción de la hiperinflación. Claro, emitir mucho dinero sería la opción de la hiperinflación, sí. O la otra sería decir, bueno, como yo la plata que me iba a venir del financiamiento en el mercado la iba a usar para pagar deuda, ahora no solo necesito digamos, conseguir dólares para pagar la deuda comprando dólares en el mercado, para el cual necesito bajar más las importaciones y ajustar más el nivel de actividad. Entonces, la opción más bien sería una recesión muy grande, ¿no? Más que hiperinflación, la opción... ¿Y por qué ese camino... Bueno, ahora... de no salir del default nos llevaría al fondo? Bueno, para evitar esa recesión, obviamente, el gobierno, antes que entrar en esa mega recesión, iría al fondo, que justamente entonces lo que pasaría si fuera exitosa la propuesta de no vamos al fondo, no votemos el acuerdo con los holdouts, ¿no? Quiere decir que el arreglo con los holdouts, la salida del default, es el camino paradójico para no ir al fondo. A la vía heterodoxa o gradualista desde el punto de vista fiscal. Bueno, es una de las vías para la vía gradualista, heterodoxa, no ajuste fiscal, porque, ojo, si fuéramos al fondo también tendríamos esa vía gradualista. Pero la Argentina ha elegido no ir al fondo, ha elegido la vía gradualista, vía endeudamiento en el mercado y no con el FMI, porque el FMI de repente quiere poner condicionamientos que la Argentina no va a querer tomar. ¿Y vos crees que la Argentina no va a ir al fondo al final de todo? Yo creo porque que si el fondo te ofrece plata más barata, ¿por qué no vas a ir? Yo creo que tendría lógica ir, que no estaría mal, entiendo los condicionamientos políticos. Entonces, si la Argentina puede financiarse en el mercado a una tasa razonable... ¿Qué es razonable? Razonable para la Argentina sería arrancar pagando por la deuda que va a emitir para cancelar su deuda, 7,5%, y que ese costo vaya bajando hasta el 6%,
en los próximos trimestres, que estaría todavía por encima de la tasa a la que se financian nuestros vecinos, Uruguay, Perú, Chile. Brasil hoy se financia al 6%. Pero la tasa que te cobra el fondo es más barata, a cambio te pide programas de monitoreo que no serían tal vez tan distintos a las políticas que va a aplicar la Argentina, pero tiene un costo político. Y el gobierno ya está pagando costos políticos por otro lado y es lógico que quiere evitar ese, ¿no? Si uno fuera un mero análisis financiero de qué deuda me cuesta más barata, bueno, el fondo es más barato que tomar deuda del mercado, pero, digamos, si uno puede tomar deuda del mercado, también está mostrando un mayor grado de independencia y evita el costo político de tomar ese camino. Ahora te quiero hacer una pregunta sobre inflación. Inflación y posibilidades de recesión, crecimiento. Sí. ¿Cómo ves el año? Yo veo que la inflación global ha sido alta en estos primeros 3 meses. Eso es casi un proceso físico, Carlos. Si uno deprecia la moneda, Argentina tuvo que mover su tipo de cambio oficial, que ahora opera más o menos en el mismo lugar donde operaba antes el tipo de cambio paralelo. Hay precios vinculados a ese tipo de cambio, de las importaciones, de las exportaciones, que se mueve. Es un proceso. Entonces, esa inflación, que es un cambio de precios relativos, aumentan los precios de los bienes que se comercian con el resto del mundo en relación a los restantes, ha explicado gran parte de la inflación de estos 3 meses. Ahora, la inflación núcleo viene bajando. ¿A qué le llamas núcleo? Bueno, la inflación que se llama, los americanos lo llaman la core inflation, que es aquella inflación que no son ni los productos estacionales ni regulados, sino el corazón de una muestra de productos muy, muy amplia. Esa inflación arrancó post-devaluación en algo parecido al 5% y ahora en febrero, bajó hasta el 3%. Es probable que eso pudiera seguir bajando al 2,5%, al 2%, al costo también de una caída del nivel de actividad que ha ocurrido en este primer trimestre, producto de la caída en los salarios reales y su impacto en el consumo. Y yo creo que... ¿De cuánto es esa caída? Bueno, yo creo que el primer trimestre la economía argentina se está contrayendo algo así como 2% interanual. Es una recesión moderada comparada con otras que tuvo la Argentina. Es algo inferior a lo que cayó la Argentina en 2014. La recesión anterior había sido en 2009, con la crisis internacional y con la sequía. Entonces, una recesión del tamaño de la del 2014, la de 2009, en esta parte del año, y que tiene alguna chance de ir mejorando hacia adelante cuando, de la mano de los cierres de las negociaciones paritarias, los salarios reales empiecen a recuperarse un poco y donde eso puede eventualmente empalmar con un aumento en la inversión, producto de la baja en el riesgo país, del cambio de clima, de que muchas empresas están recuperando rentabilidad de la mano de un tipo de cambio que ahora es más realista y que impulsa a algunos sectores que comercian con el resto del mundo. Entonces, eso es muy probable que empiece a ocurrir lentamente. No ocurre a la vez la caída en el consumo con la suba en la inversión, digamos. Son dos procesos que van a ritmos diferentes, ¿no? Y donde la estabilidad del programa económico, que el programa económico entre en una etapa virtuosa de desinflación, tiende a reincentivar el aumento de la inversión. Entonces, yo creo que eso lo podemos ver a partir de el tercer trimestre probablemente, y llegar los a una economía... Los que están comprando y vendiendo dólares, ahora en los mercados de futuros, ¿qué están diagnosticando? ¿Creen en lo que vos decís o están más nerviosos? Bueno, lo que están haciendo es apostando a la visión virtuosa de la inflación, es decir, a que efectivamente la tasa de inflación va a ir bajando en los próximos meses y que las tasas de interés en pesos que hoy paga la Argentina, que son muy altas, van a ir bajando. No solo eso, sino que son más altas que la devaluación esperada. Es decir, piensan que el tipo de cambio va a estar bajo control y están hoy posicionándose en activos en pesos, ¿no? Y de hecho, hemos visto una violenta apreciación del tipo de cambio en la semana anterior, cuando todavía aún no han entrado los dólares de la soja, que empiezan típicamente allá por el 10 de abril, ¿no? Empezó alguna entrada de capitales de portafolio que están suavizando entonces el tránsito hacia el trimestre de mayor abundancia de divisas. Entonces, lo que están viendo quienes compran y venden activos mirando la inflación y mirando el peso, yo creo que están apostando a que la inflación va a seguir bajando en los meses que vienen. Y la última te hago. ¿Y esa gente
¿qué dice cuando alguien les dice: acá hay un problema fiscal enorme, no hay el suficiente ajuste fiscal, hay un problema de déficit público que va en contra de estas expectativas? Esa es una de las dos críticas que recibe el programa económico. Por eso te lo hago. Por un lado hay una crítica que es la crítica más ideológica, que es esto es neoliberalismo y no funciona. Y hay otra que es, bueno, como acá no hay un ajuste fiscal suficiente, va a haber que emitir muchos pesos, el tipo de cambio va a estar fuera de control y ese escenario virtuoso no se va a producir porque la recesión va a ser más fuerte y Macri va a perder gobernabilidad. La realidad es que todo esto depende de cuánto financiamiento tenga la Argentina. Si hay demanda de deuda argentina, tanto en pesos como en dólares, para transitar este año en donde todavía el déficit fiscal es alto, la visión virtuosa del programa económico va a ser la que se imponga. ¿Y por qué los que se están yendo del dólar apuestan a que va a haber dólares y que va a haber financiamiento? ¿Por qué no hay una expectativa de que el dólar se va a ir para arriba, sino para abajo? ¿Qué están mirando? Yo creo que están mirando, por ejemplo... En términos de deuda, ¿no? Yo creo que están mirando, por ejemplo, que la inversión directa externa en la Argentina, en los últimos años, ha sumado menos de 1 punto del PBI, cuando en promedio en la región han dado por 3 puntos y medio del producto, aún ahora con estos precios de los commodities y con cierta sensación de crisis. Si la Argentina pudiera tener la mitad de la inversión directa externa que tienen estos países, los dólares sobrarían en el mercado de cambios y la Argentina probablemente tendría que convivir con un problema más bien de sobrevaluación de la moneda más que de depreciación. Y quienes están apostando hoy al peso están con esta visión en la cabeza de que en la Argentina van a aparecer los dólares. Te doy unos numeritos muy chiquitos. Acaba de colocar la provincia de Buenos Aires 1.250 millones de dólares. Está por colocar la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Mendoza, la empresa Pampa, probablemente Clarín también, para fondear parte de su operación vinculada a Nextel. Y siguen los nombres. Y cada una de esas operaciones son entre 500 y 1.000 millones de dólares, con lo cual a mí me da la sensación de que estamos entrando en un periodo donde el problema para el gobierno va a ser un poquito más de abundancia de dólares que de falta de dólares.